Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como todos los martes con Grupo Loga, nos da muchísimo gusto recibirlos, porque en estos últimos 3 meses, incluyendo el mes de septiembre, hemos dedicado nuestros martes a dialogar con maestros, a conocer sus buenas prácticas, a saber que desde el aula las maestras y los maestros mexicanos tienen mucho que mostrar a otros profesores. Y cada una de las prácticas que aquí ellos muestran, pues tienen el propósito de que ustedes puedan escuchar lo que se está haciendo y puedan imaginar cómo incorporarlo, cómo escalarlo, cómo aprovechar algunas de las ideas que ellos y ellas les van compartiendo. El día de hoy vamos a presentar, las maestras van a presentar dos temas. Uno, el impulso a la autonomía escolar, y otro tema que tiene que ver con la transversalidad y situacionalidad para la recuperación de los aprendizajes. Dos temas muy importantes que van logrando un espacio, van logrando una ubicación en toda la dinámica del trabajo del aula. Así es que, como siempre, maestros y maestras, nos da muchísimo gusto recibirlos. Y hoy vamos a tener la presencia de 4 entidades a través de 4 maestras. La maestra Laura, la maestra Esmeralda, la maestra Araceli y la maestra Verónica. Pues vamos a empezar, no sin antes comentarles que tienen el chat de aquí de la sesión para que ustedes puedan ir haciendo preguntas, elaborando comentarios. También les vamos a compartir en el chat la liga del documento donde se encuentran todas estas buenas prácticas que ustedes van a escuchar. Y por supuesto, nos dará muchísimo gusto que también en el chat nos compartan de qué entidad nos acompaña. Pues como ya lo había yo anunciado, vamos a presentar primero cómo tanto la maestra Laura como la maestra Esmeralda han utilizado la autonomía y qué han logrado con la implementación de esta gran herramienta. Vamos a empezar con la maestra Laura Lozoya Ponce. Ella nos acompaña desde el estado de Guanajuato. Ella es jefa de sector de educación preescolar y nos presenta la buena práctica que ella ha denominado ecología del aprendizaje, sistema de asesoría y acompañamiento educativo. ¿Qué papel importante realizan los jefes de sector, los supervisores, los directores? Pues ella nos va a platicar un poco cómo le han hecho en su sector. Bienvenida, maestra Laura, y la dejo en el uso de la voz. Muchas gracias. Tiene su Sí, micrófono. Gracias. buenas tardes. Yo les quiero, primeramente, buenas tardes a todos y quiero preguntarles si ya se ve mi presentación, por favor. No, todavía no, maestra. Va, Ahí ya va. ok. Entonces, pues como ya primero, antes que nada, quiero agradecer al Grupo Loga, a la licenciada Patricia Ganem por haberme invitado y tener esta oportunidad de compartirles esta parte. Y bueno, la primera pregunta que me hago, bueno, ¿por qué ecología del aprendizaje? Y bueno, esta idea del aprendizaje permanente es de alguna manera refiere a un enfoque longitudinal de los componentes y elementos de los mismos
dado que se beneficia el perfeccionamiento tanto personal y profesional de las personas y más que nada ver cómo la diversidad y la diversificación de la diferencia en que las personas aprenden de manera diferente. Y entonces, al considerar la autonomía de la gestión como una herramienta que permite el liderazgo académico, tiene oportunidad más bien que nosotros podamos producir estrategias que nos lleven a ese liderazgo académico, a esas estrategias innovadoras, a ese liderazgo disruptivo que tenemos que empezar a mover a partir de las características y necesidades que presentemos en las escuelas. Y entonces ese aprendizaje permanente que desde que nacemos hasta que morimos lo tenemos, desde que nacemos hasta que morimos seguimos aprendiendo. Y entonces, en esta parte debe de tener un marco metodológico, no nada más aprendemos por aprender, sino que de alguna manera vamos aprendiendo a partir de las experiencias que tenemos y de las oportunidades que tenemos con nuestros compañeros. Y entonces, este está basado más que nada en un acompañamiento estratégico. Y en ese acompañamiento estratégico podemos ver que se da una interrelación eficaz entre los actores educativos. Esos actores educativos son los docentes, los directores, supervisores, padres de familia y los alumnos, que de alguna manera estamos involucrados y interrelacionados pedagógica y educativamente para que los aprendizajes esperados se tengan que aprender. Y entonces vemos que esta ecología del aprendizaje está centrada en el liderazgo y en la autonomía de la gestión. Y esto lo podemos ver a través de encuentros académicos. En estos encuentros académicos estuvimos revisando las experiencias tanto docentes como directivas de problemas de aprendizajes y esa interacción entre pares y estuvimos uno a uno para poder interrelacionar ese mismo aprendizaje, tanto entre dos, entre pares y entre grupos y entre equipos a partir de un aprendizaje colaborativo. Y también tenemos un acompañamiento estratégico. Ese acompañamiento estratégico se dio desde el momento de la planeación en el plan escolar de mejora continua y la planeación didáctica. Y esto nos permitió ir revisando revisando y verificar en visitas in situ que la experiencia, la planeación tanto estratégica y la didáctica se estaban relacionando y que se ve está entre el decir y el hacer. Lo que escribo lo aplico y entonces esa tenía relación, esa praxis que se da a partir de lo que está escrito y de lo que estoy haciendo. Y entonces en ese compartimiento vimos las visiones, los diagnósticos, experiencias, intervenciones educativas. Y en ese acompañamiento se hizo de manera sistemática. En esa planeación estratégica y didáctica la estuvimos vinculando para que de alguna manera todo fuera enfocado a cumplir la función social de la escuela. Y bueno, las visitas in situ, pues la visita y retroalimentación in situ nos permitió que ahí mismo nosotros pudiéramos ir revisando y reflexionando tanto la educadora, la directora y la supervisora, cómo pudiéramos ir mejorando este aprendizaje. Y entonces esta estrategia de acompañamiento nos llevó a verificar y ratificar una nueva cultura de corresponsabilidad profesional, de aprendizaje colaborativo y de ir buscando estrategias de liderazgos disruptivos que nos lleven a romper los esquemas y los paradigmas que ya están establecidos o que seguimos como nos enseñaron y bueno, de alguna manera es tiempo de ir modificando. Y entonces lo que queremos hacer es, pues, aplicar ese liderazgo transformacional para mejorar los aprendizajes de los niños y de las niñas y adolescentes. Y entonces, como conclusión de esta práctica, que de alguna manera nos llevó a tener esos beneficios y que los ratificamos, es que todos podemos hacer las cosas. Lo importante es querer hacerlos.
estar dispuestos al cambio, porque si no estamos dispuestos al cambio, pues igual podemos saber, tener doctorados, maestrías, pero si no queremos, no vamos a llegar a ninguna parte. Saber a dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo podemos hacerlo y tener una visión compartida. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahora vemos que esa visión compartida, bueno, es que a mí me costó porque les voy a compartir, pero de alguna manera nosotros logramos que esas experiencias, tanto profesionales como de prácticas y como de preparación, estuvieran relacionadas. Y entonces aquí una de las partes es reconocer las fortalezas y habilidades de los integrantes del equipo y asignar las actividades de acuerdo a las características y fortalezas de cada uno de los integrantes. Y bueno, en las interrogantes que yo aún me hago y que podemos hacernos y otras que nos hemos hecho y que tenemos unas respuestas y que podemos imaginar infinitas respuestas. Y entonces, ¿de qué manera nuestra resistencia afecta en la educación del sistema? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde queremos hacer? Y desde el nivel o el medio que me corresponde. ¿Y qué corresponde a los actores educativos para hacer desde su ubicación a la educación? ¿Por qué? Porque muchas de las veces, bueno, yo trabajo, me pagan, bueno, pero ¿qué me toca? De acuerdo a mi función, si soy docente, supervisora, jefe de sector o coordinador, qué sé yo, ¿qué me toca hacer? Y entonces hacer lo que me toca. Y eso fue lo que nosotros hicimos a partir de esta parte. Y bueno, la conclusión y la reflexión final es que todos podemos aprender unos de otros y que juntos podemos llegar más lejos. Muchas gracias. Al contrario, maestra Laura, qué importante todos estos elementos que usted nos ha compartido y que nos hablan de este trabajo colaborativo, de este trabajo entre pares, de este trabajo en donde se instalan los equipos, que ha sido una insistencia muy importante de los consejos técnicos, escuchar, investigar entre todos, reunir nuestros saberes, son gran parte de lo que usted nos ha compartido y que es así como se construye verdaderamente el trabajo de ese conocimiento que se instala como el conocimiento adquirido entre los profesores de una institución. Pues muchísimas gracias, maestra Laura, por compartirnos esto que usted denomina ecología del aprendizaje. Todos en esta actitud de aprender de los demás. Muchísimas gracias. Pues también en el marco de la autonomía escolar, nos comparte desde Oaxaca y desde la sección de secundaria una docente frente a grupo de la Escuela Secundaria Técnica 252. Ella es Esmeralda Martínez Barrón y ella nos comparte una experiencia que ha denominado Buzón de Buenas Noticias. Pues vamos a escuchar la maestra Esmeralda, a ver qué ha hecho usted con esta experiencia y cómo los demás maestros vamos escuchando esta buena práctica para poderla poner en marcha en nuestras escuelas. Bienvenida, maestra Esmeralda. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a compartir con ustedes esta buena práctica. Yo soy del estado de Oaxaca y soy docente frente a grupo, imparto la materia de formación cívica y ética. Y esta buena práctica surge con el objetivo de generar una reflexión en cada uno de nuestros estudiantes, debido a que muchas veces hemos visto que las noticias que escuchan nuestros jóvenes o hasta incluso nosotros mismos, desafortunadamente en los medios de comunicación no son tan positivas y no favorecen a construir una sociedad que tenga una convivencia o una interacción con una cultura de paz, con valores, etcétera. Entonces, esta buena práctica la denominé el buzón de las buenas noticias y parte desde estos antecedentes, ¿no? Donde se da un estilo normal donde se normalizan estos medios de comunicación que son frecuentes
de frecuente consulta o de frecuente uso en nuestros estudiantes, donde las acciones negativas y discriminatorias están constantemente, y esto se lleva al aula, y esto se ve reflejado también en nuestra aula. Y recuerdo perfectamente cómo surge esta buena práctica, porque estábamos en un consejo técnico y al socializar con mis compañeros, todos referíamos esto, ¿no? ¿Cuál es la problemática que se presenta dentro de la institución? Pues que los jóvenes al parecer están perdiendo sus valores, o es necesario impulsar que estos valores regresen o que se rescaten, ¿no? Y ahí viene, ¿no? De ahí parte la conducta, de ahí parten muchas cosas. Y entonces, dentro de esta conversación que tuvimos en un consejo técnico, muchas veces al socializar la información, pues se destaca, ¿no? No, pues en la materia de formación cívica y ética, que es donde ven esto, ¿no? Hay que rescatar, o hay que impulsar, hay que buscar cómo. Y es ahí donde de manera personal dije, bueno, ¿cómo le hago para que mis estudiantes puedan tener no solo el conocimiento, ¿no? De qué son los valores, sino que realmente lo puedan implementar? Y partiendo de esta analogía, identifiqué pues algunas situaciones que ya mencionaba con ustedes, dentro de este contexto, pues que buscaba yo generar un impacto social donde no solo mis estudiantes aprendieran un concepto, sino que esto lo pudieran aplicar en su vida diaria. Y poder aplicar también esta parte de la psicología social, ¿no? Donde busquemos acciones prosociales, ¿no? Donde nuestros estudiantes por sí mismos puedan generar este impacto. Y bueno, esta buena práctica busca este rescate de valores y que se dé también un aprendizaje significativo. El objetivo general de esta buena práctica es generar un cambio de actitud que se presentaba dentro de nuestra aula con estas buenas acciones. Si nosotros observamos estas buenas acciones y combatimos con estos medios de comunicación donde se fomentan actividades discriminatorias, probablemente el cambio sea lento. Sin embargo, va a generar un impacto en donde a lo mejor ya no es un solo estudiante, sino 2, 3, y esto lo vimos en los resultados de esta buena práctica y de verdad es muy satisfactorio. El objetivo específico de esta práctica pues es generar esta autorreflexión en nuestros estudiantes y que estas buenas prácticas se conviertan ya en acciones cotidianas en nuestros estudiantes, en donde también se les reconozca no solo las calificaciones o las buenas calificaciones, sino también sus buenas acciones, porque al final en la escuela estamos formando ciudadanos, no solo estamos formando a jóvenes que tengan buenas calificaciones, sino que cuando ellos salgan a su contexto social, pues sean buenos ciudadanos y eso beneficia grandemente a todos, ¿no? La metodología que utilicé para esta buena práctica, primero es socializar con los grupos. ¿Qué socializamos? Bueno, socializamos que a partir de tal fecha cuando se implementó esta buena práctica, íbamos a reconocer cuáles eran las buenas acciones de nuestros estudiantes. Y fue muy extraño y sorprendente ver que nuestros estudiantes decían, qué buenas acciones, maestra, como que entonces, hasta esta parte, ¿no? De que ellos no conozcan o no comprendan qué es una buena acción, sino que estén tan familiarizados más con las acciones discriminatorias y de rechazo que las buenas acciones. Entonces, ahí tuvimos que explicar, ¿no? Pues saben que una buena acción que ustedes realicen, que ustedes identifiquen y poníamos ejemplos. Entonces, se pasa a los salones, se socializa esta información con los grupos y se hace la invitación. Al principio fue un poco complicado porque pues no sabían, ¿no? Y de pronto que alguien le regresó un billete que encontró tirado, de pronto que el maestro dejó olvidado algo y empezaron a ser atentos, empezaron a destacar también sus buenas acciones. Y con esta invitación, se pasaba después de una semana a los salones a preguntar pues cuáles eran las buenas acciones que habían identificado. Es decir, que ellos como individuos también reconozcan las buenas acciones de sus compañeros y que a la vez yo también reconozca mis buenas acciones. Entonces generamos una cohesión en la misma sintonía de fomentar buenas acciones dentro de toda la comunidad escolar. Y bueno, se recopilaban estas buenas noticias y elaborábamos un listado. Pero ¿qué pasaba con esto? Esta buena práctica requiere de la disposición y el apoyo de los compañeros. Como les decía, surgió en una reunión de consejo técnico y pues aquí hice el planteamiento con mi director, con mis compañeros, donde les solicitaba yo el apoyo, ¿no? Con los asesores de grupo.
para que ellos nos ayudaran a verificar la información. Es decir, que si el joven en su buena acción regresó un billete, pues le preguntábamos a la persona que recibió el billete si era real, ¿no? Corroborábamos que la información fuera verídica con la finalidad de que realmente tuvieran sentido toda esta buena práctica. Y posteriormente pasábamos a la difusión. ¿Cómo lo difundíamos? Si los medios de comunicación constantemente bombardean a nuestros estudiantes diciendo o fomentando esas acciones discriminatorias, nosotros como escuela también podemos ser ese medio de comunicación que contraste esta interacción negativa que tienen, ¿no? Entonces, en la difusión de las buenas noticias, lo hacíamos en nuestros homenajes y se les reconocía, y que esta parte del homenaje no solamente fuera esta parte de reconocer las buenas calificaciones, sino también las buenas acciones que son diarias o que son semanales, ¿no? Y bueno, todo esto lo empezamos a realizar y fue bastante grato para mí observar los resultados. Al principio sí no teníamos esa certeza de que fuera a impactar. Sin embargo, yo considero que cuando un docente tiene una idea o tiene esta interacción o este saber que conoce parte de lo que es pues su disciplina, lo que él maneja, no debe de dudar. Y bueno, al implementar, observamos que primeramente dentro de estos resultados, nuestros estudiantes se sentían muy orgullosos de ser mencionados. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes que son mencionados por sus buenas calificaciones obtienen este reconocimiento social por cada uno de los miembros de nuestra institución, desde el director hasta el último, ¿no? De la lista que estamos o convivimos diariamente dentro de una escuela. Entonces se vuelve una mini sociedad. ¿Qué significa esto? Que como esta sociedad micro que somos en la escuela se está reconociendo también una buena práctica y una buena práctica, ¿no? De una buena acción, y que no solo se reconocen calificaciones, ¿no? Yo lo voy a decir muchas veces en esta presentación porque creo que es bien importante que también reconozcamos esto a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tienen múltiples talentos y si nos centramos solo en una calificación, pues vamos a dejar atrás o no vamos a lograr ese impacto social que se busca. Y bueno, también dentro de estos resultados empezaron a observarse que incluso ellos estaban atentos. No, yo hice esto, yo hice aquello, y empezamos a generar un ambiente y un entorno completamente diferente dentro de las aulas. También dentro de estos resultados, la construcción de una nueva cultura de valores y buenas acciones. Ya no solo darle una definición de qué es un valor, no solo que quedara escrito, sino que realmente lo aplicaran, y es de esta manera como se logra un aprendizaje significativo desde la vivencia, desde la ejecución, ¿no? Y que esto, al impactar dentro de la escuela, pudiera impactar dentro de la sociedad en la que ellos interactúan y conviven. Y bueno, también este entorno positivo dentro de la institución. Y pues como conclusión comparto con ustedes que pues el papel del docente, es importante que el docente reconozca todos estos talentos que tienen nuestros estudiantes, celebrar y aplaudir estas buenas acciones de nuestros estudiantes en su vida escolar diaria. Todos los días que estamos en esta interacción con nuestros estudiantes, es bien importante reconocerles lo bueno que hacen, pero no solo lo académico, sino también sus buenas acciones, porque pues estamos formando buenos ciudadanos, y muchas veces un buen ciudadano no lo determina una calificación. Además de que pues las buenas acciones impactan positivamente para generar cambios significativos. Muchas veces mis estudiantes en esta parte de impartir la materia de formación me dicen: maestra, pero es que aquel hace esto negativo, aquel hace aquello, ¿no? O es más el grupo de gente que hace cuestiones negativas. Y yo siempre les digo: ok, no importa, con que uno de ustedes sea diferente y quiera hacer un cambio y seas ejemplo, al ratito ya vamos a hacer 2, 3, 4, y poco a poco vamos a ir cambiando esta cuestión social de tanta influencia que tenemos a nuestro alrededor de situaciones negativas, ¿no? De violencia, etcétera. Y bueno, esta parte de generar estos cambios significativos en cada uno de nuestros estudiantes, con esta ayuda e interacción con la sociedad,
porque pues lo que aprenden en nuestra escuela lo llevan también afuera, ¿no? Entonces también somos ejemplo y con esta buena práctica yo de verdad fue una experiencia muy grata, me llevé mucha satisfacción como docente y pues yo les agradezco y los invito a todos ustedes a que puedan confiar en ustedes, en incluso sus mismos talentos, en esas chispas de creatividad que de pronto tenemos, que no lo duden y que ejecuten, ¿no? Que ejecuten buscando las formas y los medios correctos, los asesores. Aquí en Grupo Loga, al sistematizar esta buena práctica, te das cuenta que no es algo complejo, sino que es algo que ya sabes, solamente requieres guía. Y en mi caso, la verdad, yo fui muy afortunada de tener una excelente guía, una asesora, la maestra Heréndira Piñón, que fue excelente, de verdad, yo muy agradecida con Grupo Loga y con ella por esta oportunidad. Y muchas gracias por su atención. Al contrario, maestra Esmeralda, qué gusto que nos recuerde que parte de las funciones, parte de los logros de la autonomía escolar es establecer dentro de la escuela una relación pedagógica que lleve implícita ese valor social de los vínculos entre las personas. Qué importante la manera en cómo le hablamos a nuestros alumnos, cómo hacemos que se relacionen entre ellos, cómo lleguen a tomar acuerdos, cómo aprendan a escucharse, porque esas habilidades que se dan a partir de una relación pedagógica que impulsa un maestro se vuelven después habilidades para la vida, habilidades sociales. Pues maestra Esmeralda, muchísimas gracias por compartirnos su buena práctica. Pues maestros, ahí tienen el ejemplo de la maestra Laura y de la maestra Esmeralda, quienes nos han llevado a reflexionar sobre esta importancia de la autonomía escolar. Tenemos que seguir pensando estos vínculos, estas asociaciones, este clima de trabajo, estas maneras de implementar la planeación, la relación que los chicos entablan con los materiales, cómo aprenden, como verdaderamente una observación que tenemos que hacer con mucha meticulosidad, con mucha observación verdaderamente fina. Pues vamos a pasar a la otra categoría que hoy nos van a compartir dos maestras, una del estado de Tamaulipas y otra del estado de Veracruz. Y ellas han abordado en esta sistematización de una práctica que a lo mejor pensaban que era algo cotidiano, pero que todas ellas fueron recuperando estrategias verdaderamente valiosas relacionadas con la transversalidad y situacionalidad para la recuperación de aprendizajes. Elementos que ahora el Plan 2022 nos invita a aplicar. Pues vamos a comenzar con la maestra Araceli Salas Hernández. Ella es docente frente a grupo en la escuela Enrique Repsamen, una escuela primaria del estado de Tamaulipas. Y ella titula su buena práctica Arma tu historia con Coffee Book. Vamos a ver qué quiere decir esto, qué hizo ella, qué elementos combinó para ayudar a sus estudiantes. Muchísimas gracias, maestra Araceli. Muy buenas tardes, noches ya. Muy contenta y feliz de estar compartiendo este tema de transversalidad y desde Tampico, desde el bello puerto de Tampico con mucho amor, el bello puerto de Tampico, Tamaulipas con mucho amor, voy a compartir esta muy buena práctica que me resultó muy, muy halagadora junto con mi grupo. Perdón. Bueno. Mi proyecto lo llamé Arma tu historia con un coffee book. Y bueno, pues ustedes se preguntarán por qué un coffee book y por qué Arma tu historia. Nosotros aquí en Tampico es un clima muy cálido, muy caluroso, muy húmedo. Estamos en la costa del Golfo de México y hace mucho calor y mucha humedad. Entonces, cuando los niños regresaron, el grupo del año pasado, que era quinto grado, esta generación, pues le tocó vivir un año de
de pandemia, otro año de clases semipresenciales. Entonces había un norte. El norte aquí en Tampico se le conoce como un clima fresco, frío. Para nosotros frío ya es un 15 grados, 18 grados. Y esa bienvenida que se les dio a los niños, había un norte, estaba haciendo frío. Entonces los papás se organizaron y nos trajeron un chocolatito caliente para recibir a los niños. Y bueno, entonces al entrar al salón se dieron cuenta de la biblioteca del aula y empezaron los niños, ¿puedo tomar un libro? ¿Puedo tomar un cuento? ¿Puedo tomar una fábula? Y pues encantados, y yo les dije, adelante, para eso son. Al salir al recreo tenemos una carpa que se llama carpa Arma Yo Sí Reciclo, que se ganó en un concurso de reciclaje, y había mesitas y bancas que ya habíamos puesto. Los niños salieron con su café, su chocolatito caliente y empezaron a leer fábulas y cuentos, y por ahí surgió los niños que empezaron a decir, ¿y puedo armar mi historia con un cuento, con una fábula? Y entonces de ahí surgió el tema, el nombre del proyecto, Arma tu Historia con un Coffee Book. La siguiente que hicimos como equipo de trabajo fue armar nuestra playera, y esto lo hicimos con la finalidad desde armar nuestro logo, nuestra frase, lo hicimos con la finalidad de que la comunidad nos pudiera identificar, que cuando viera esa playera que dijera buenas prácticas, nos identificara para aportar todo lo que más se pudiera. Así nació este lema de Arma tu Historia. Permítanme tantito. Después de un año de clases híbridas y de clases en línea, los niños después mostraron en las clases ya presenciales deficiencia en la integración, en sociabilizar, en la parte, hasta la educación física les costaba trabajo, la parte emocional, su autoestima tan baja que me di a la tarea de buscar un proyecto transversal que pudiera compaginarse y poder rescatar todos esos aprendizajes, la integración y la parte social. Yo enfoqué este proyecto en 5 dimensiones, 5 áreas, que fueron la integración, que fue la parte socioemocional, la parte cognitiva, la parte de valores y la parte artística. Voy a hacer una pausa pequeñita, ¿sí se alcanza a ver bien todo? Ok, bueno, Sí. gracias. Entonces, mi proyecto lo hice en estos 5 enfoques, que fue la integración, la parte socioemocional, la parte cognitiva, valores y artísticos. La parte de integración era muy importante y era con lo que teníamos que empezar. Los niños no se integraban, a pesar de que eran niños que ya venían desde primero, segundo y ya eran niños que se conocían. En estos años de pandemia y clases en línea, pues de verdad que era difícil que se conocieran, se les olvidaron hasta el nombre de sus compañeros, y lo primero que tuve que rescatar fue esa integración. ¿Cómo lo logré? Bueno, la primera fue visitar el Barco Museo, que es un museo interactivo lúdico que hay aquí en el puerto de Tampico. Ahí los niños empezaron a integrar, empezaron a hacer dinámicas de juegos, aprendiendo a conocerse nuevamente, a sociabilizar. Hicimos una pijamada literaria en el salón, donde compartieron espacios, hicieron una obra de teatro del Greens, donde ellos mismos hicieron los diálogos junto con la teacher de inglés, y de esta manera los niños fueron integrándose, conociéndose nuevamente y a ser más sociables para poder empezar a trabajar. La segunda parte en la que dividí mi proyecto fue la parte socioemocional, ya que presentaban bajo autoestima. Los niños, a pesar de que ya eran niños de 5º grado, recuerdo también que el primer día algunos entraron llorando. Yo decía, ¿por qué si están en 5º grado? Pero nuevamente vuelvo a repetir, regresamos de un año de clases semipresenciales. Entonces, esa parte emocional la teníamos que manejar. Visitamos un asilo donde los niños decían, maestra, pero es que vamos a ir a ver a los abuelitos y es muy triste verlos. Pero empezaron a hacer labor con la comunidad educativa, empezaron a juntar medicamentos y víveres para llevarles, y fue tanta la respuesta de la comunidad educativa
que cuando llegaron al asilo se fueron transformando la tristeza, esa emoción de tristeza y de nostalgia por ver, por una sonrisa, por una alegría al ver cómo los abuelitos se integraron jugando lotería, bailando, aprendieron de ellos y fueron empáticos, manejaron esa parte socioemocional con el asilo. Después hicieron una colecta que se llama, lo denominamos Regalando una Sonrisa, y también pusieron a trabajar a la comunidad, trabajaron en equipos donde se juntaron tapitas, cada viernes los niños pasaban a los salones a recogerlas y cada fin de mes iban con el grupo de padres de familia a entregarlos a un campamento que se recolecta, y esa ayuda de las tapitas era para cambiarlas por quimioterapias para los niños con cáncer. Entonces, ese manejo de las emociones, de saber que desde la parte de su comunidad pudieron haber hecho con algo tan pequeñito, hacer algo tan grande y ayudar, fue algo increíblemente que se logró con los niños, ese manejo de la parte emocional. Para después de la integración y la parte emocional, llegamos a la parte más importante, que es la parte cognitiva, la parte de la enseñanza, la parte donde tenía que rescatar esos aprendizajes. ¿Y cómo lo iba a lograr? Hicimos 2 proyectos. El primero fue analizar fábulas y refranes, pero a través de que los niños rescataran esos aprendizajes con su comunidad, con sus abuelitos, con sus padres, con sus maestros, con sus compañeros, con los libros de biblioteca, con los libros del aula, sin usar internet. ¿Por qué? Porque se trata de que pusiéramos a trabajar a la comunidad con los aprendizajes, y qué gran satisfacción y gran conocimiento tuvieron, porque hicimos que participaran. Empapamos las materias de matemáticas con la línea del tiempo, con el reconocimiento de un milenio, un siglo, en la historia, cómo se desarrollaron las primeras fábulas, en la formación cívica con los valores. Entonces fuimos rescatando los aprendizajes de un tema de lenguaje y comunicación, fuimos desarrollando, integrando las demás materias, haciendo la transversalidad. Esto se manejó cada 15 días con las investigaciones, y cada 15 días los niños presentaban en la carpa de Yo Sí Reciclo, en el Coffee Book, ya con las mesitas puestas. Ese día se les ofrecía a los papás café o refresco o agua, dependiendo del clima que hubiera. Entonces los niños tomaban el micrófono y empezaban a desarrollar ese proyecto transversal, y con la integración de algunos padres. ¿Cómo se hacía esto? Porque también se les ponía a los padres de familia las fechas en las que iban a exponer los niños, y obviamente veían las playeras y ellos mismos se acercaban: maestra, ya va a ser la presentación del proyecto. Y bueno, pusimos a trabajar a la comunidad como no tienen una idea. Los niños fueron adquiriendo sus conocimientos, fueron desarrollándose, fueron haciéndose, manejando ese dominio del tema, ese dominio de enfrentarse a que me esté viendo mi papá, los demás, los maestros. Y otra parte muy, muy importante es que a la hora del recreo, para integrar a toda la escuela, de los niños desde primaria baja hasta primaria alta, es que tuvieron un pizarrón, como lo ven aquí en las imágenes, que tenía 33 apartados, donde los niños ponían su compendio de fábulas o compendio de leyendas, y a la hora del recreo cualquier niño podía ir a tomar cualquier compendio de leyendas o fábulas y irse a sentar a las mesitas y tomar su refrigerio ahí, siempre y cuando tuviera cuidado y limpieza. Entonces pusimos a trabajar a la comunidad, trabajamos la transversalidad con las diferentes materias, y se logró el propósito de rescatar los aprendizajes de una manera transversal. La siguiente parte en la que me enfoqué fueron los valores, el rescate de los valores, eso que se estaba perdiendo, eso que nuestra sociedad se les ha estado olvidando, como lo dijo ahorita la maestra que expuso. El respeto para el trabajo de los demás, la gratitud por lo que hiciste, la tolerancia para nuestros compañeritos. Tenemos 4 niños con necesidades especiales, la empatía con mi compañero, y sobre todo la colaboración de todos los integrantes, no solamente del salón, de los integrantes de la comunidad educativa, de la escuela, de los padres de familia, de los maestros y autoridades.
esa colaboración que fue muy importante. Aquí los niños también tuvieron una invitación con la educación especial, donde aprendieron también lenguaje de señas para saludar a los niños con capacidades diferentes. Perdón. La parte artística desarrollamos 3 bailes. Uno que fue Jerusalema, donde lo escogimos porque fue un himno universal, donde los niños pudieron desarrollar sus destrezas, motricidad, lateralidad. Esos niños que a veces decían, no, maestra, yo no quiero bailar, yo no sé, a mí no me gusta, me da pena. De verdad, fue un gran logro que los niños hicieron, porque al final ellos mismos pusieron su coreografía, ellos mismos decían, así no, es a la derecha, y así fue la colaboración participativa. ¿Y por qué escogimos Jerusalema? Porque es algo que identificó en tiempos de pandemia y donde trabajaron los valores universales. Merlina fue un baile que ellos eligieron porque habla del sentido de solidaridad y pertenencia, y donde ellos mismos activaron sus conocimientos y pusieron su coreografía. Ellos mismos se encargaron de buscar en la comunidad quién les pudiera apoyar, y fue un gran desarrollo. Y el último, que están viendo aquí, voy a poner un pedacito, que es una canción muy típica del puerto de Tampico, que se llama Navegante, que es una canción donde damos a conocer en esta buena práctica a la entidad este baile tan importante que habla de nuestro bello puerto. Y bueno, es un pedacito nada más por el tiempo. Y bueno, ¿qué aprendimos de esto? ¿Qué recomendaciones? Adquirimos habilidades, destrezas, trabajo en equipo, colaboración, empatía, seguridad, dominio del tema, el manejo de las emociones y el manejo del desarrollo artístico. Es increíble cómo fueron adquiriendo todo eso con los proyectos transversales. Mi experiencia, de verdad fue una experiencia muy exitosa, ya que logré que esos proyectos transversales, con una buena práctica, pude rescatar esos aprendizajes priorizando en estos 5 enfoques que le di, y sobre todo algo muy satisfactorio es que toda la comunidad colaboró, de verdad. Era impresionante cómo nos veían en la playera y, maestra, ¿cuándo va a ser el siguiente proyecto? Maestra, le traje esto, maestra, espero le sirva esto. Se identificaron mucho con los niños, con los proyectos, y pusimos a trabajar de verdad a toda la comunidad. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que esta tarde-noche ha sido de mucho éxito, mucho aprendizaje, y que puedan ver, tengan un tiempito de ver el libro de buenas prácticas, libro digital que por ahí va a estar ahí. Y agradecer profundamente al Grupo Loga y a la doctora Patricia Ganem por esta oportunidad de compartir estas buenas prácticas con todos ustedes, esperando que haya sido de provecho. Muchísimas gracias. Al contrario, maestra Araceli, gracias a ustedes por ese entusiasmo, por confiar en que en la escuela se puede innovar, se pueden generar nuevas ideas, que toda la práctica que nos enriquece, la investigación, los académicos, los expertos, como es en el caso de la transversalidad y la situacionalidad que usted implementó a partir de los espacios que pudo ir entrelazando, le dan al chico mucho más significado. Y cuando la comunidad, especialmente otros maestros que a lo mejor no están tan convencidos, o los padres de familia, van viendo que los chicos aprenden, se entusiasman, van a la escuela con gusto, motivados, verdaderamente transformamos toda la dinámica escolar. Muchísimas gracias y felicidades, maestra Araceli. Y vamos a cerrar el día de hoy también con el tema de transversalidad y situacionalidad para la recuperación de aprendizajes con la maestra Verónica Ortega Hernández. Ella nos acompaña desde el estado de Veracruz. Ella es docente frente a grupo en una escuela primaria, y ella titula su experiencia, su buena práctica, La Basura,
un problema de todos en la comunidad. Vamos a ver cómo a partir de una problematización, la maestra Verónica pudo generar aprendizajes. Maestra Verónica, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Al grupo Loga, a la maestra Patricia, les agradecemos mucho esta oportunidad de poder compartir nuestras experiencias y sobre todo de escuchar a otras compañeras. Voy a compartir. Muy bien, bueno, pues como ya decía la maestra, mi tema o el proyecto se llama La basura, un problema de todos en mi comunidad. Este proyecto, bueno, pues realizó en la Escuela Primaria Federal Aquiles Cerdán, en 5º grado, en la colonia obrera Las Fuentes, en Coatepec, Veracruz. Pertenezco a la zona 062. Y en resumen, pues el proyecto nace de una problemática real de la comunidad, surge de la reflexión de los alumnos, de los problemas ambientales de su contexto, y el objetivo es desarrollar la comprensión lectora, la escritura de textos y motivar a los alumnos a trabajar a distancia. Cabe mencionar el contexto en el que yo me desarrollo es limitado. Sin embargo, creo que lo importante de todo esto es buscar las estrategias, las metodologías que nos permitan ir avanzando. Este proyecto se llevó a cabo en el momento en que estábamos regresando a las aulas y bueno, pues era todo un reto, ¿sí? El edificio de la escuela es pequeño, la matrícula son 69 alumnos, como ustedes pueden ver es una escuela rural. Las familias, su nivel de estudio pues es primaria, su actividad económica son campesinos y empleados. El grupo era conformado por 11 alumnos, 8 niñas y 3 niños, y bueno, este grupo es 5º grado. Sus estilos de aprendizaje eran auditivos, ¿no? Y su ritmo lento y era un grupo muy dinámico, muy cooperativo. ¿Por qué hago esta mención? Para que ustedes más o menos se contextualicen esta práctica, ¿sí? Al realizar lo que es el diagnóstico, las dificultades o lo prioritario era que los niños escribieran, porque al realizar el diagnóstico me di cuenta que no podían escribir a veces ni siquiera 2 renglones al contestar una pregunta, debido a que ellos al pasar por este tiempo de la pandemia solo trabajaron con copias. Entonces para mí era todo un reto poderlos volver a conectar a lo que era el trabajo ya en el aula y motivarlos a que trabajaran a distancia. Elegí esta metodología que en ese entonces todavía no era tan famosa, pero bueno, que para mí era importante utilizarla, que es la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Como ya les comentaba, surge de los mismos estudiantes al abordar problemas ambientales. Ellos expresaron que una problemática de su comunidad era la basura, ¿no? Que la gente dejaba la basura en las calles, que había muchos perritos que la tiraban por todos lados y que su comunidad siempre lucía sucia, ¿no? Y bueno, en cuanto a las herramientas, que yo con las únicas que contaba era con un celular, que era un celular para cada familia, porque era con el que se comunicaba ya sea la mamá o el papá, y se lo llevaban para ir a trabajar. Por lo tanto, esa era mi única herramienta, ¿no? Este, esta metodología que elegí tenía la finalidad de poder avanzar en ese rezago que yo notaba en los alumnos, ¿no? Y entonces quería poder utilizar al mismo tiempo varias asignaturas para poder ir avanzando
y también ir motivando a los alumnos, conectándolos con su realidad, con algo que conocieran, porque pues ellos no podían investigar solamente a través del celular, entonces el conectarlos con su contexto permitía que ellos tuvieran elementos para poder interesarse y sentir que sabían de lo que estaban hablando. Entonces, este enfoque era global y incluía varias asignaturas: ciencias naturales, geografía, formación cívica y ética, español y matemáticas. Fue un modelo híbrido, trabajábamos 3 días en línea y 2 presenciales, por lo tanto para mí era importante y básico que ellos desarrollaran ese interés por trabajar de manera a distancia, porque anteriormente ellos solamente los visitaban cada 8 días o entregaban copias, entonces ellos como que se habían habituado a solamente contestar y entregar tareas. Entonces era muy difícil volverlos a motivar y volverlos a interesar para que ellos aprendieran. El producto final era un boletín informativo en el cual yo tenía que integrar todo ese proceso de la lectoescritura y de todas las asignaturas para que el alumno en ese tiempo lograra avanzar en su aprendizaje. La intervención, pues como les mencionaba, era atender las características y necesidades de los alumnos, tanto contextuales como particulares. Avanzar en todos los contenidos de las asignaturas, porque ellos nada más veían español y matemáticas y se habían dejado de lado otras asignaturas que eran importantes. El trabajo, como les decía, era híbrido y bueno, eso dificultaba un poco la situación. El objetivo pues era, aparte de desarrollar esta comprensión lectora, la escritura de textos, también era poder interesarlos en trabajar a distancia, ¿no? A través de alguna herramienta que nos permitiera a nosotros estar en contacto y que los niños pudiera yo retroalimentarlos, pudiéramos estar en contacto constante para que ellos volvieran a motivarse a estudiar. Integré las asignaturas buscando los aprendizajes esperados, su relación, para que así estuviera trabajando y favoreciendo varios aprendizajes dentro del mismo proyecto. Los puntos claves y los momentos claves fueron el diseño del proyecto. Como les decía, la problemática tuvo mucho que ver porque los niños integraron varias asignaturas, los aprendizajes esperados se favorecían, situaron su aprendizaje. También tomamos mucho en cuenta las medidas sanitarias, porque también mi preocupación era cuidarlos, ¿verdad? Que no se fueran a contagiar, porque fue una de las comunidades en las cuales hubo mucho contagio. Y bueno, pues para mí era una preocupación, ¿no? Tenerlos siempre, estar atenta a que se cuidara mucho esta parte. En cuanto a la comprensión lectora, pues nosotros en todo momento teníamos que escribir y de repente eso es un poco complicado a distancia. Sin embargo, aunque se utilizaron estrategias muy comunes como la lectura individual, las ideas principales, los conceptos claves, que son estrategias que podrían ser tradicionales, funcionaron mucho porque esto a mí me permitió que los niños escribieran, pero también los temas con los que ellos investigaban o de los que ellos escribían eran relacionados con su contexto. Entonces eso a ellos les permitía no sentir que estaban realmente haciendo una tarea, sino que estaban explicando lo que podían ver en su contexto. Uno de las estrategias que me funcionó mucho fueron los borradores, porque eso me permitió a mí ir monitoreando cada uno de los avances de los niños y poderlos ir retroalimentando y que ellos avanzaran en su aprendizaje. El uso de la tecnología fue una situación que yo sé que a muchos maestros les resultó importante en estos momentos, y para mí utilizar un celular para que los niños aprendieran a distancia
fue una labor en equipo con los padres de familia, los cuales sensibilicé y les expliqué la importancia de que ese iba a ser nuestro instrumento para que sus hijos avanzaran, y ellos se unieron mucho a través de ese celular, que muchas veces teníamos muchos problemas para poder cargar las aplicaciones, y los padres de familia buscaban la manera de que sus hijos tuvieran ese celular para poder estudiar. Pues usamos varias aplicaciones como Classroom, que me permitía retroalimentarlos, estar en contacto con ellos, Meet a través de las videollamadas, Jamboard, los formularios. Todas estas aplicaciones nos permitieron estar en contacto y me permitieron a mí como maestra aportar, ayudarlos, retroalimentarlo y seguir monitoreando su aprendizaje, ¿sí? Lo más importante es que los niños se adaptaron a sus condiciones, a sus necesidades, a lo que había, y ellos sintieron que estaban compitiendo, porque comentaban que en otras escuelas, por ejemplo en Coatepec, pues utilizaban computadoras, y que sin embargo ellos a través de sus celulares hacían las mismas cosas que muchos de familiares que sabían que tenían una computadora para poder trabajar, ¿sí? También esto permitió una evaluación y un seguimiento que me dio la oportunidad de ir viendo e ir replanteando, ir buscando la manera de que ellos siguieran aprendiendo. Estos cambios que yo noté y que son avances significativos debido al rezago del que venían, a la situación del que veníamos todos, fue que mejoró mucho la comprensión lectora, que los niños aprendieron a investigar a través de un celular que casi siempre lo usaban para otras cosas, para redes sociales o otras situaciones. En matemáticas ellos lograron ver aplicadas las matemáticas a encuestas que hicieron a través de formularios, también gráficas, bueno, pues las tablas de registro de datos, a través de lo que era en los formularios, y ellos pudieron vivirlo desde hacerlo hasta verlo plasmado ya en la imagen que yo les presentaba en lo que son las clases. En la escritura de texto, pues ellos lograron escribir sus propios textos expositivos, y en grupo lograron elaborar un boletín informativo en el cual citaron, parafrasearon, dieron recomendaciones que salieron de ellos. Y dentro de la reflexión, de esa reflexión de la que hablaba la maestra Esmeralda, que es muy importante en los alumnos, lograron hacer una investigación y un análisis de los problemas ambientales, pero en su comunidad. Se dieron vida. Ese aprendizaje que solamente está en libros, ellos lo pudieron palpar a través de su comunidad. Y también ellos lograron con esto, con este análisis, con esta reflexión, lograron ver que en su comunidad otro problema más, otro problema ambiental más y de salud, eran las heces de los perros, ¿no? Y se dieron cuenta que eso contaminaba mucho, y en esa reflexión, en ese análisis, ellos lograron analizar, tanto que nos visitó el presidente municipal, y ellos hicieron una carta y al presidente municipal le expusieron estas situaciones, ¿no? Que faltaban botes de basura, que el camión de la basura pasara más seguido, y que también hubiera una campaña de esterilización a los perritos que habían en la calle, y que provocaban tantos problemas, tanto ambientales como de salud. También los padres de familia se vieron muy involucrados y muy interesados, y se sentían muy orgullosos de ver que sus hijos utilizaban el celular con tanta facilidad, y que lo usaban para estudiar. Entonces, ellos pudieron ver otra cara de estos dispositivos, ¿no? Y bueno, como aquí les presento, por ejemplo, el avance que llevó alguno de los niños y cómo fueron creando sus propios textos. Y aquí está el producto final, en el cual los niños
intervinieron, todo es de ellos, ¿no? Desde los textos, las recomendaciones, las acciones, este tema que a mí me pareció muy interesante porque yo no tuve la capacidad de integrarlo y ellos lo recuperaron desde su contexto y desde lo que ellos vivían. Y bueno, los resultados se podían ver a través de su autoevaluación. Ellos se autoevaluaban y en sus autoevaluaciones ellos expresaban todo lo que habían aprendido y cómo habían reflexionado sobre la importancia que tienen esos problemas ambientales que ven en los libros desde su comunidad. Hicieron algunos carteles que los cuales se llevaron a la comunidad en lugares muy específicos, pero también el boletín informativo se publicó a través de redes sociales, WhatsApp, grupos de WhatsApp. La intención era que los niños vieran que su trabajo servía a su comunidad y que la podían compartir. Y bueno, y compartir esta experiencia para mí ha sido muy satisfactoria y de mucha reflexión de la práctica, porque pude participar en una convocatoria en la que me animé a escribir de la CEP UCICAM, que es una convocatoria de una narrativa que hace el Estado de Veracruz, en el cual me animé a comentar esta práctica en tiempos de COVID. También el grupo Loga, que me dio la oportunidad de escribir y que me apoyaron tanto para poder lograr estar en una publicación de ustedes, lo agradezco mucho. Y en mi escuela, que para mí es muy satisfactorio, este proyecto, mis compañeros se interesaron para llevarlo a un proyecto escolar, el cual ya llevamos a cabo a nivel escuela, en el cual participamos toda la escuela y toda la comunidad. Elaboramos carteles, elaboramos estos carteles gigantes que ven por aquí, donde los niños pudieron exponerlos a la comunidad. Hicimos un boteo en el cual los niños salieron a pedir dinero para hacer una manta grande que permitiera que en la entrada de su comunidad estuviera expresado que en esa comunidad necesitábamos mantenerla limpia y que todos teníamos que respetar esos espacios. Como ustedes pueden ver, mis compañeros se interesaron en ver esta parte de intentar hacer nuevas cosas, algo que decía muy acertadamente la maestra Laura, estar dispuestos, estar abiertos a otras cosas, e iniciaba el análisis de las metodologías propuestas por la NEM y también lo del plan analítico. Entonces mis compañeros me hicieron el favor de escuchar cómo había hecho el proyecto y se llevó a cabo en la escuela. Además de que permeó en la escuela, también permeó en la comunidad, porque la comunidad se sumó con nosotros a participar en la exposición de los carteles y también en la cooperación para esa manta que se puso en la escuela. Y bueno, las ventajas de trabajar con un proyecto, como ustedes saben ahorita, el nuevo plan y programa de la NEM, pues es por proyectos. Entonces, para nosotros como colectivo, en este valor compartido del que hablaba la maestra Laura, pudimos entender mucho más cómo se puede trabajar por proyectos, y para hacer el plan analítico fue mucho más sencillo porque iniciamos por las problemáticas que tiene la comunidad y que nosotros ya teníamos bastante claro, ¿sí? Nos permitió reflexionar y utilizar el conocimiento para transformar la comunidad, que es algo muy importante, y hacer a los niños partícipes que reflexionen y que en determinado momento transformen o tengan otra visión. También a nosotros como docentes nos permite analizar esos contenidos que tengan esa vida, que estén vinculados a algo real, ¿sí? También esta integración de las asignaturas es muy importante
porque nos permite a nosotros ver la educación desde un enfoque integral, en el cual no hay una separación, sino que hay una interrelación multidisciplinaria. También los alumnos, me gustaba mucho que ellos no sabían en qué asignatura estaban trabajando. Ellos solo hacían las actividades y no preguntaban, ¿es matemáticas, es español? Ellos podían seguir aprendiendo y se motivaban mucho. Y también creo que es importante no satanizar esas estrategias que nosotros sentimos, digámoslo así, tradicionales, porque es muy importante saber en qué momento las podemos utilizar de acuerdo al contexto, porque a veces como docentes tiene mucho que ver eso, ¿no? A veces no tenemos todas las herramientas, sin embargo, es bien importante hacer entender a nuestros alumnos que a pesar de las situaciones y las circunstancias, ellos pueden avanzar, incluso hasta competir. Y trabajar en esa autoestima, tener grandes expectativas con ellos, a pesar de que nos limite el medio, ¿verdad? De enseñarles que todo se puede, que todo lo podemos lograr si nos empeñamos en alcanzar nuestros sueños, y de entender que solo el estudio nos puede hacer mejores personas y puede transformar nuestra realidad. También guiar al alumno durante el proceso es lo más importante, porque muchas veces solo llegamos al producto final. Sin embargo, el proceso es lo que permite el aprendizaje de los alumnos y no solo el producto final. Pues muchas gracias, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Me gusta mucho compartir y me gustó mucho escuchar a mis compañeras, porque todo se vincula en educación, creo que todo tiene una vinculación. Gracias, maestra. Al contrario, así es, maestra Verónica, le agradecemos mucho esto que usted nos ha comentado y de lo cual se adelantaron, porque el trabajo por proyectos es muy motivante, tiene articulación con la comunidad. Los chicos advierten que lo que se aprende verdaderamente se aplica, se utiliza en la vida cotidiana. Y esta parte que usted nos compartió de la importancia de tener los portafolios por productos e ir viendo los avances, qué importante ves como una forma de evaluación que hoy la evaluación integral nos sugiere. Pues maestra Verónica, maestra Araceli, maestra Esmeralda, maestra Laura, muchísimas gracias por compartirnos sus buenas prácticas. Todos los maestros que asistieron hoy están invitados a incorporarse a la cuarta fase, ya al cuarto foro de buenas prácticas, que será en el mes de octubre. Por ahí les llegará la invitación, y aquellos que quieran vivir la experiencia de sistematizar una buena práctica, si son supervisores, si tienen la posibilidad de invitar a más maestros, de veras es una muy buena experiencia para aprender a ver nuestra aula desde el aprendizaje, que es la parte más importante. Maestros y maestras, como siempre, muchas gracias por estar en estos espacios, por considerarlos valiosos. Estos videos quedan grabados para que en sus consejos técnicos, en alguna reunión que ustedes tengan, los puedan utilizar. Y no quiero dejar de decir que viva México, maestros. Estamos en la Semana de la Patria, en la Semana de los Festejos Patrios. Que viva México, que disfruten mucho este fin de semana de fiestas patrias, y nos vemos el próximo martes con Grupo Loga. Como siempre, un abrazo fuerte para todos. Hasta el próximo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Igualmente, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Felicidades a todas las maestras y maestros. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, saludos, gracias.
Saludos, gracias. Gracias, doctora. Un abrazo. Un abrazo.